antes de presentarme rápidamente, soy José Luis Carretero, presidente del equipo La OIE, y hoy tengo el gusto de presentar a dos componentes de un programa del cual soy oyente, que este programa ni más ni menos que es Luces y Sombras, no sé si lo conocéis, pero a partir de ahora me imagino que intentaréis poneros en contacto con todo lo que difunden ellos, ¿no? Y también nuestro amigo Gustavo. Paso a presentaros, además con un interés grande porque soy oyente de él y también conocemos a Gustavo hace tiempo y son grandes personas, como digo, esta es la última ponencia que se va a dar en Granada, aunque la semana que viene, ahora después hablaremos que hay una conferencia que ya cerraría el ciclo completo en Cuatro Vegas, ¿no? Ahora hablaremos al final un poquito de ella, ¿no? En este marco tan especial y enigmático, como ha dicho mi compañero César, pues vamos a hablar de la experiencia cercana a la muerte. Para ello, Asun Saray y Eduardo Díaz, directores de Luces y Sombras, que es un programa que lleva 6 años en antena, que tratan temas tan interesantes como los enigmas históricos, conspiraciones, sobre todo, pero también tratan el tema del misterio desde un punto de vista serio. Y con ello viene el criminólogo Gustavo Romero, informático, máster en antropología y conferenciante y amante del misterio también. Y de la historia, por supuesto. Colaborador, por cierto, del mismo programa Luces y Sombras. Ellos tres hacen esta triangulación perfecta para la tarde-noche de hoy. Y con un marco en nuestras espaldas, como estáis viendo, de la Alhambra ahí, cerrada. Paso ya directamente a darle la palabra a ellos, porque ellos son realmente los que a partir de ahora pues van a, de alguna manera, a enseñarnos el mundo de la ECM, la experiencia cercana a la muerte, desde 3 puntos de vista diferentes, ¿no? Venga, un aplauso fuerte para ellos. Pues muchas gracias a la organización por invitarme y sobre todo a todos vosotros por venir. Yo voy a hacer una introducción al fenómeno de forma global, o sea, una síntesis para recordar los puntos que todos sabemos, todos hemos escuchado alguna vez hablar de esto, para hacer un breve recordatorio para las personas que no sepan, porque lo hayan leído o lo hayan escuchado menos, pues para saber lo que es. Yo lo digo de forma global, para contextualizar el fenómeno, que luego ellos trabajarán de forma más específica, ¿no? Ellos tienen teorías novedosas que han sido muy poco divulgadas y ellos tienen un gran bagaje en el mundo del misterio, han tocado todos los palos, han trabajado, han divulgado y lo han hecho todo. Entonces yo voy a empezar definiendo qué es la experiencia cercana a la muerte. Son unas experiencias de tipo subjetivo que se dan en personas que han estado supuestamente en un proceso de muerte clínica. Estos fenómenos de tipo subjetivo tocan tanto el mundo sensible, o sea, audiciones, visiones, como el mundo no sensible, ¿no? O sea, seres espectrales, etc. Hay varias formas de interpretar estos fenómenos. La MC como manifestaciones del tránsito al más allá. Esto sería la forma más espiritual. Las personas que interpretan los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte bajo este prisma aducen que son señales de que existe un más allá, de que existe un más allá y que el hombre tiene una existencia dual, cuerpo y alma, y una experiencia cercana a la muerte prueba que el alma o la conciencia, llamémoslo como queramos, abandona el cuerpo e inicia un viaje hacia otra dimensión, hacia otro espacio, etc. Con lo cual esto sería quizá la explicación más extendida, ¿no? La experiencia cercana a la muerte como reacciones fisiológicas ante el proceso de la muerte. Esto sería una interpretación ya más de corte científico, ¿no? Aquellos científicos que solo piensan que el hombre está formado por materia, que no son todos, son simplemente algunos, los más conservadores, los más reduccionistas, piensan que la experiencia cercana a la muerte es simplemente una reacción fisiológica, una respuesta fisiológica del cuerpo ante un estado de crisis severa. Con lo cual, no ven nada espiritual en el hecho, simplemente fenómenos fisiológicos a nivel del cerebro, a nivel farmacológico, por los fármacos que se administran en caso de que la muerte sea en quirófano, y a nivel de otro tipo de fenómenos como la náusea, la falta de oxígeno en el cerebro,
que genera alucinaciones, o sea, ellos lo explican desde un punto de vista científico, normalmente alucinatorio. Luego hay una tercera interpretación, la interpretación mística, es minoritaria, ¿no? Mística, aquellas personas que consciente y conscientemente manifiestan un estado de éxtasis, un estado místico, tienen fenómenos muy parecidos, casi idénticos, a los que manifiestan una experiencia cercana a la muerte por muerte clínica. Por ejemplo, ven el túnel, ven la luz, se encuentran con seres que no logran identificarlos. Entonces hay una interpretación mística. Claro, la diferencia está que el místico, en principio, no tiene por qué haber experimentado un proceso de muerte. La muerte y la experiencia cercana a la muerte. Vamos a hacer antes de entrar en el tema, de describir las fases, vamos a plantearnos un par de cuestiones que nos ayuden a entender posteriormente el tema de la fase y de los fenómenos. La primera, ¿están realmente muertas las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte? Porque eso no está claro del todo. Muchas personas, muchos testigos, hay miles de casos reportados y miles de estudios, sobre todo en el ámbito anglosajón. Aquí somos más reticentes todavía, aunque se está empezando a hacerlo. Muchos testimonios de casos de muerte clínica, encefalograma plano, que sería el punto de referencia que utiliza la ciencia médica hoy en día, y que esa persona ha vuelto y ha contado una experiencia. Entonces, si no tiene actividad cerebral, ¿en qué soporte ha almacenado esos recuerdos? Entonces eso es porque se supone que el hipocampo es el que almacena la memoria biográfica, la memoria visual. Si no hay actividad cerebral, ¿dónde almacena eso? Luego, o está vivo a un nivel, a un umbral que la ciencia todavía no es capaz de detectar, sigue estando vivo, pero nosotros no somos capaces de detectarlo, un umbral mínimo de vida, o realmente ha estado muerto y ha vuelto. El fin de la conciencia o su paso a otro estadio, a otra dimensión. Eso viene a colación de lo anterior, es una cosa que hay que plantearse. Si una experiencia, si tras la muerte la conciencia abandona el cuerpo, interpretación dual, y va a otro sitio o simplemente desaparece. Y ese otro estadio es una dimensión desconocida, otro interrogante que hay que plantearse antes de empezar de lleno en el tema. Aquí se explica de forma muy gráfica lo que he dicho antes, en esta viñeta. Están intentando reanimar a una persona, supuestamente está experimentando una experiencia cercana a la muerte o unas reacciones de índole fisiológico que su cuerpo le produce para mitigar el dolor, y no sabemos exactamente si está más para acá, perdona la expresión, o más para allá. Si está realmente muerto o si está en un umbral mínimo de vida indetectable. Otras consideraciones rápidas. Factor sorpresa. La gente que piensa que la experiencia cercana a la muerte no tiene una explicación espiritual, dice a veces que es por la expectativa de tenerlas. Eso contradice los testimonios, porque muy pocas personas, obviamente, tienen una expectativa de tener una experiencia cercana a la muerte si mueren, y más aquellos que mueren por accidente. Sensación de hiperrealidad. Es una sensación, los testigos dicen que es una sensación extremadamente real. O sea, no puede ser un estado de duermevela, no puede ser una alucinación, porque es tan real y tan vívido que no podría darse en cualquiera de las dos circunstancias anteriores. Convicción y certeza. En un estudio sobre una población de 350 personas, el 84% creían haber estado muertas de verdad. Luego se comprobó por los expedientes clínicos que solo el 41% habían estado muertos. Pero el protagonista de una experiencia cercana a la muerte tiene, ya os digo, en casi un 90% la convicción de que él ha estado muerto. Procesos cognitivos activos, lo que os digo, si no hay actividad cerebral, ¿qué soporte almacena los recuerdos? Porque está claro que hay procesos cognitivos, porque si tú recuerdas algo, al volver, eso tiene que haber estado almacenado en algún sitio, a nivel neural o a nivel de soporte de la índole que sea. Inefabilidad. Este es el problema por el cual en diversas culturas se interpreta de forma distinta la experiencia cercana a la muerte, porque son experiencias inefables, es decir, que no encontramos en el registro lingüístico o cultural, no encontramos definiciones para describirlo. Por ejemplo, el clásico túnel, la luz hacia la cual avanzamos, es una forma de expresarlo, cercana a un hecho cotidiano, pero no estamos en un túnel, simplemente tenemos la sensación de que nos acercamos a una luz. Pues eso en unas culturas aquí se dice túnel, en otras culturas se dice de otra forma, pero viene a describir lo mismo. Son hechos inefables, muy difíciles de describir. Y luego la necesidad de ser escuchado. Actualmente hay más tolerancia a estas personas, entonces sí son escuchados desde ámbitos clínicos o académicos. Antes no, antes solo las personas
como ellos, por ejemplo, que se dedicaban a temas espirituales, daban cabida a este tipo de personas. Esto, si no son escuchados y necesitan contarlo, puede crear un grado grande de frustración en la persona que lo ha protagonizado la experiencia. Estas son las fases. Ahí no se ve, hay 10. Normalmente, los clásicos, así como Raymond Moody o algún investigador más, contemplan 14, 13. Yo he sintetizado algunas. Por ejemplo, la de encuentro con otras personas y seres, a veces se divide en 3 seres conocidos, seres celestiales o de luz, y un ser de élite que se llama ser de luz, que es el que hace una serie de preguntas que ahora veremos. Oyen conversaciones de su entorno, hay una gran sensación de paz y de quietud, el famoso sonido de la muerte, experiencia extracorpórea, se sale de su cuerpo, túnel, encuentro con personas o seres, la revisión o examen, una revisión de forma una retrospectiva en la que la persona ve toda su vida pasar de golpe, una frontera, un límite que le induce a volver, el regreso, los factores que influyen en el regreso y nuevas expectativas existenciales, es decir, la persona cómo se encuentra después de haber experimentado una experiencia cercana a la muerte, cómo cambia su vida. Estas fases se dan, es muy difícil que se den todas en una sola persona. Se ha dado siempre, ninguna es única, todas se han dado más de una vez en muchos casos. Y no tienen por qué seguir ese orden establecido, pueden seguir otro orden, puede haber personas que la hayan experimentado y no la recuerden todas. La primera fase o fenómeno, no es fase en sentido literal. Noticias del entorno. Afirman escuchar a los doctores certificando su defunción. Hay testimonios de gente que escuchaba perfectamente cómo los doctores o los testigos, los presentes en la sala de operaciones, en caso de que la muerte fuese una sala de operaciones, o los testigos del accidente, las personas que corren en su auxilio, como dicen, ha muerto, intentan reanimarlo, incluso llegan a taparlo antes de volver. Entonces, de ahí en algunos de los casos son conscientes de lo que les está pasando. Sensación de paz. Es una sensación de flotar, de paz absoluta, y se ven inmersos en escenarios parecidos al del fondo que he puesto, en los prados, con flores, escenarios idílicos, ¿no? En el que la persona siente una paz absoluta. Hay veces que se sientan tan realizados en este estado que les cuesta volver. Solo vuelven en caso de que tengan algún tipo de responsabilidades, como niños, cosas inconclusas, pero es un estado idílico. Es una conciencia, se sienten como una conciencia inmaterial, ¿no? ¿Qué dicen los escépticos sobre esto? Que esto se produce por la segregación del encéfalo de endorfina. La endorfina es una sustancia narcótica que en otros, y además en momentos de estrés, la genera el encéfalo para mitigar el dolor un poco, ¿no? Hay otros investigadores que dicen que el encéfalo no puede generar tanta endorfina como para producir este estadio tan vívido, ¿no? El sonido, el famoso sonido de la muerte, son sensaciones auditivas en la proximidad o en el proceso de muerte. Algunas veces son desagradables, también depende de cómo la persona interprete el sonido. En todas las religiones, por ejemplo los Vedas, en el judaísmo, se asocia siempre un sonido al hecho de la muerte. En muchos rituales de iniciación chamánicos, los mismos masones, se producen ruidos repetitivos que son abrumadores y tienen por objeto inducir a un estado alterado de conciencia. O sea que el sonido vinculado a la muerte, a lo largo de la historia, ha sido una constante. Y por supuesto aquí los testigos suelen definir un sonido como dulce, no un sonido desagradable, excepto en algunas excepciones. Las famosas experiencias extracorpóreas, de forma la persona sale del cuerpo, no tiene por qué estar solo en la habitación, puede desplazarse, incluso hay experiencias extracorpóreas que son límites, como la que experimentó el psiquiatra Gustav Jung, que habíamos hablado antes, dijo que salió incluso de la atmósfera, ¿no? Que veía la Tierra, incluso veía cuerpos celestes. Se molestó, fue en un ataque al corazón, en una crisis cardíaca, y se molestó muchísimo con el doctor que lo reanimó, porque estaba en un estado de lasitud y de paz absoluta. ¿Qué dicen los tornos de forma panorámica? La
naturaleza extraordinaria del suceso, este es otro punto que hay que aclarar, la persona no es consciente de que está experimentando una experiencia cercana a la muerte hasta que transcurre un tiempo. Luego ya va adquiriendo conciencia de ello. Los escépticos dicen que es por una alteración, por una estimulación del córtex vestibular. El sistema vestibular es un sistema sensorial que controla el equilibrio, la visión espacial y otras cosas. O sea, una alteración del sistema vestibular, según los escépticos, podría producir una sensación de salida del cuerpo, una sensación extracorpórea. Esa hipótesis se desmonta porque hay experimentadores que incluso han llegado a esconder objetos en la habitación que no estaban al alcance visual de la persona, o gente que en el contexto de una experiencia cercana a la muerte, en esta fase, da fe de conversaciones y de sucesos que no debería de haber protagonizado porque se supone que estaba convaleciente y muerto. El famoso túnel, los escépticos dicen que es por la náusea, falta de oxígeno en el cerebro que provoca visiones, provoca una visión tuneiforme y luces. Es simultáneo al sonido, se tiene la sensación de que se avanza o se ha empujado hacia una luz. Hay diversas manifestaciones, lo que os he dicho antes. Como es una experiencia inefable, la descripción es difícil. Se asemeja a un pozo, una cueva. Lo más común es el famoso túnel. Encuentro con otros, como ya os he comentado antes, normalmente se divide en tres fases. Seres de luz, conocidos o no, pero seres que se identifican como humanos, normalmente conocidos, y un ser luminoso que interpela al que está experimentando la experiencia cercana a la muerte. ¿Qué dicen los escépticos? Dicen que es por una expectativa que tiene la persona de encontrarse, bien por confort o bien por el motivo que sea, de encontrarse con seres conocidos. Hay muchísimos ejemplos de que eso no es verdad. Hay un cardiólogo holandés que se llama Van Lommel, que entrevistó a una persona que dijo haberse encontrado con un desconocido y haber estado hablando un rato considerable con él. Volvió a la vida y, transcurrido el tiempo, hablando con su madre, le comentó lo que le había pasado. La madre, alterada, sacó unas fotos y sacó fotos en las que este hombre identificó a la persona con la que había estado hablando y resulta que era su padre biológico, el padre natural, que evidentemente no lo conocía. También en el caso de una niña de 6 años que estuvo en la fase de encuentro con seres, con entidades, estuvo con una mujer que la confortó, la cogió de la mano, estuvo hablando con ella. Al volver, esta niña vivía con su tía, la madre había fallecido años antes, pero no le decía la identidad de la madre porque la niña se socializase con normalidad y no estuviese pensando en ella. Le enseñaron una foto y resultó ser su madre. O sea que muchas veces se encuentran con seres que son desconocidos, pero que han habitado el planeta. También hay casos, un 2%, en el que se puede encontrar con seres contemporáneos, seres que están vivos. El ser de luz, también hay un ser, en casi un 50% de los casos, hay un ser que le hace preguntas trascendentes a la persona, preguntas de carácter socrático, como si se ha portado bien, si cree que se merece vivir, etc. Ese ser algunas veces induce a volver. Revisión o examen. Revisión o examen es una retrospectiva de la vida. La persona A, B, C, esto es la numeración. La persona bien puede ver una sola vez toda la vida, es decir, aquí una visión panorámica. En un 15, en un 27 de los casos, será como una cúpula donde todos los fotogramas, por utilizar un lenguaje coloquial, vienen hacia él, no tiene una secuencia temporal. Él ve toda su vida, la entiende, pero de forma desordenada. En un 43-62, en ese intervalo porcentual, ve desde la niñez hasta el momento presente. Puede ver también desde el momento presente hasta la niñez, o puede verlo sin ninguna secuencia en particular. Esto es una revisión de la vida. También los escépticos dicen que porque el hecho de estar experimentando una experiencia cercana a la muerte crea un vacío espiritual grande. Entonces, el ver una retrospectiva de su vida puede confortar a la persona. Frontera o límite. Volviendo al tema de la inefabilidad, no quiere decir que esto sea una frontera que no pueda traspasar. Se describe como una masa de agua, como incluso una valla, una puerta, una masa de aire, y viene a decir que la persona tiene que volverse. O sea, la frontera o el límite también le induce a volver, ya no puede seguir. El regreso, ¿qué es lo que induce al regreso?
pues incluso hay gente que afirma que hasta escuchó plegarias supuestamente provenientes de la Tierra, del mundo sensible, para que volviese. Hay gente que dice que el ser de luz le dijo que tenía una misión inconclusa y le indujo a volver. También hay gente que se encuentra con la frontera o límite y tiene que regresar. O sea, hay varios factores que inducen al regreso. Y por último, la 10ª, nuevas expectativas existenciales. La gente se vuelve bastante más espiritual, dejan a un lado lo material, se transforman los valores. Importante que nadie trata de hacer proselitismo, nadie trata de que lo sigan, simplemente se toma como algo natural, o sea, se disfruta en la mayoría de los casos. Hay gente que no, hay gente que esto se vuelve perturbador, porque no encuentran un marco de referencia donde encuadrarlo. No lo cuentan por miedo al ridículo o a ser tomados como locos, entonces lo asumen pero no acaban de entenderlo. Entonces se vuelve una experiencia desagradable en esos casos. Pero normalmente se vuelve al ser, la persona se vuelve más espiritual, mucho menos material, incluso tiene tendencia a volver a experimentar experiencias cercanas a la muerte. Adquiere en algunos casos facultades extrasensoriales, también se han documentado casos. Y ya para acabar, por las conclusiones, pues, luego imagino que ya la aportaremos entre todos. Hay quien dice que la simbología de las religiones y nuestra cultura actual se nutre de los símbolos que ha visto la gente en la experiencia cercana a la muerte y no al contrario, que es una cosa lógica. Los hombres prehistóricos supuestamente experimentaron una experiencia cercana a la muerte y de eso que vieron se fue conformando el corpus simbólico y espiritual que tenemos hoy en día en cualquier cultura. Decir que obviamente hoy en día con el avance de la ciencia médica es más fácil tener experiencia cercana a la muerte porque tenemos más métodos de reanimar a gente que está en muerte clínica. Y nada más dejo paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Bueno, pues en principio, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, entre otras razones, por haber contado con nosotros. Yo siempre he sido de los que piensa que las cosas en la vida vienen como vienen y además, y esencialmente no hay que darle muchas vueltas, porque la contestación siempre te la encuentras después. Porque sinceramente nosotros, y eso lo sabe Gustavo y algunos amigos más que están por aquí, nosotros veníamos a presenciar una conferencia, no a hacer esto. Pero bueno, o sea, encantadísimos. Además, Granada, yo que creo que del grupo que hemos venido de Canarias, creo que soy el único que no la conocía. Bueno, no, también están los dos canarios, que no la conocían ninguno de los dos. Y siempre ha sido un sueño desde muy pequeñito, pues desde que me empezó a encantar todo el tema del misterio. Porque yo estoy convencido que en Granada, de aquí al miércoles, antes que nos vayamos, porque desde que aterrizamos ayer no nos ha dado tiempo a ver demasiadas cosas, voy a encontrar muchas contestaciones a muchas preguntas que me estoy haciendo. Dicho esto, reiterar el agradecimiento a la organización, el que haya querido contar con nosotros. En lo que nos ha estado contando nuestro amigo Gustavo, además es un tema que yo creo que es uno de los temas cruciales o principales o que más preocupa al ser humano, que es el tema de la muerte. Está claro que el que se muere y ya no vuelve, normalmente hasta ahora que sepamos, no hay constancia de que haya podido transmitir si hay una vida después de esto. Lo más cercano que tenemos es el tema con el cual ha empezado Gustavo a exponer, que es esas personas que han estado rozando la muerte y han vuelto. Yo voy a dar un giro dentro del mismo margen, pero un giro porque yo creo que el tema es mucho más... Yo creo que la clave de todo esto
La tenemos nosotros y no la encontramos. Y el primero que no la encuentra soy yo, le estoy buscando. Eso que quede claro. Y es que posiblemente tengamos en nuestras manos bazas, argumentos, como para poder empezar a tener pistas muy grandes, porque yo estoy convencido, por lo menos en mi opinión, de que si todos nosotros supiéramos que esta no es la única vida que tenemos que vivir, que hay algo más, que hay más escalones, y tuviéramos la constancia y la corroboración de que si hoy hacemos un mal, mañana lo vamos a pagar, la sociedad en la que estamos sería absolutamente diferente. No tendría nada que ver. Los valores cambiarían, no predominaría, por ejemplo, en este momento la sociedad que tenemos está, aparte del terrorismo y determinadas historias, está el dinero. Es lo que marca las pautas de todos nosotros. Si lo tienes, puedes alcanzar determinadas historias, y si no lo tienes, pues desgraciadamente no vas a llegar. Yo estoy convencido que hay determinadas bazas, pistas, que si fuéramos capaces de seguirle el rastro, cambiaremos absolutamente esos parámetros. Y ya, me he enrollado suficiente con la introducción, con lo cual, y como nosotros que estamos acostumbrados a hacer radio y en directo, con lo cual ya anticipo, intentaré llegar al final para enlazarlo. Anticipo que me voy a saltar parte de lo que tengo aquí. Voy a empezar con los egipcios. Los egipcios, 2000 años antes de Cristo, y hay muestras en papiro, ahí habían reflejado su gran preocupación por los sueños. Pero no eran sueños, bueno, me he levantado hoy, eso, mira, fíjate, he soñado que me tocaba la lotería, y después no te tocas, no. Ellos, su gran preocupación, vamos a ver, ellos estaban absolutamente convencidos de que el mundo que les rodeaba no solamente era el mundo este de carne y hueso, sino que los dioses convivían con ellos. Y que la única manera, o la manera mejor de poder comunicarse con ellos, era a través de los sueños. Hasta tal extremo de que, como comentaba, en el año 2000 a.C. ya existen pruebas escritas en papiros en la cual reflejan no solamente la preocupación como personas, sino que incluso está claro que aquí, en la sociedad de Egipto de aquella época, estamos hablando de la clase dominante, que era la que tenía acceso a determinadas historias. Pues, por ejemplo, o sea, el consultar en un momento determinado si el resultado de una batalla iba a ser propicio o no, para saber si emprendían esa batalla o la escabullían, se salían de ella. Todo eso hay pruebas de que se ha reflejado en papiros, pero es que no solamente eso, es que estos señores tenían templos, como por ejemplo el templo de Menfis, donde dedicaban salas específicas para lo que ellos llamaban ensoñación, con unas camas que eran las camas de ensoñación, a las cuales, a estas salas, estaba claro que el esclavo pobrecito que estaba acarreando un bloque para construir una pirámide no iba a llegar, no iba a tener acceso. Si lo tenía una determinada clase, pues esa clase dirigente de esta época de Egipto, cuando tenían algún problema, alguna duda, se metían en esa sala de ensoñación. Si era una persona que tenía una capacidad, un entrenamiento, vamos a decirlo así, un entrenamiento determinado, porque ellos estaban convencidos de que, eso también lo pienso yo, todos somos capaces de hacer esto. Otra cosa es que prácticamente nadie llega. Ellos estaban convencidos de que introduciéndose en una sala de esas, con un silencio determinado, una orientación determinada, unas determinadas características, de acuerdo a la época en que estaban viviendo, eran capaces de tener un contacto absolutamente directo con su Dios, o con alguno de los dioses, porque ellos manejaban varios, el dios de la guerra, el dios del amor, en este caso, por ejemplo, el dios de la guerra, y que ese dios le diera la guía, las pautas para saber qué podía hacer el día después, o en el mes después, en la batalla que tenía planteada. Y ellos lo hacían de dos maneras. Si era alguien muy erudito y que ya tenía práctica, lo que hacía era
llegaba a la sala, se tumbaba en la cama de ensoñación, se dejaba abandonar y visitaba ese mundo. Si era alguien que necesitaba algún tipo de guía, pero que está claro que pertenecía a esa clase predominante, lo que hacía es que iba con un guía, maestro, médico, dependiendo de, con lo cual, que es a lo que yo me voy a meter ahora mismo, porque yo voy a hablar del astral. Con lo cual lo que hacía para mí era inducir un astral. En la primera parte ellos estaban haciendo un astral voluntario y en este caso, como no tenía la suficiente práctica, hacía un astral inducido o provocado. Además ellos los sueños los utilizaban para solventar dudas, recibir consejos e incluso recibir reprobaciones. Es decir, que alguien en un momento determinado le llamara la atención porque estás por el camino erróneo. Y además ellos creían totalmente en diferentes en vidas paralelas, en mundos paralelos, y que, como ya dije al principio, los dioses les rodeaban y que el mundo que se veía era quizás el mundo más pequeño de todos. Y tenían, no solamente tenían, es que dirigían prácticamente toda su vida y gran parte de lo que significó el dominio egipcio en aquella época fue, entre otras cuestiones, por las experiencias de este tipo. Esto en cuanto a los egipcios. Y esto no va. Como aquí. Vale. Ahora vamos a dar un salto un poco más cercano. Nos vamos a la Biblia. Aquí una reseña muy simple. Y hay varias. En la Biblia hay un texto hecho por Pablo de Tarso. En la carta dirigida a la comunidad de los Corintios, en la cual dice que ciertamente no me vendré a las visiones y a la revelación. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Una aclaración. Este texto todavía hay estudiosos que no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que Pablo de Tarso inició la redacción de este pequeño texto hablando en primera persona, pero como había tenido una experiencia tan sumamente fuerte, a la hora de exponerlo no se atrevió a mantenerlo y entonces cambió a tercera persona. A mí me da igual, o sea como sea, aquí vemos que hay frases que son sumamente significativas. Y vuelvo a decir, ciertamente no me conviene gloriarme, es decir, a él no le conviene, no quiere presumir, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Voy a contar unas revelaciones y unas visiones del Señor. Conozco a un hombre, aquí hay estudiosos que dicen que el hombre era el mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Aquí está hablando de si estaba dentro del cuerpo, es decir, si esa revelación la había visto en físico o la había visto en astral. Había hecho una especie de doblamiento del tipo que sea. No lo sé si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Porque incluso hay estudiosos que dicen que con este final, es decir, que si fuera Pablo de Tarso se lo habían dicho. Y el mismo Dios le dijo, tú no puedes decir que esto lo has recibido, entonces empezó con esa introducción, hizo cambio a tercera persona y terminó prácticamente dando una pista. Pero bueno, eso yo se lo dejo a los estudiosos. Para mí, yo me quedo con el tema de, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Para mí, sinceramente, eso es astral. Es verdad que he nombrado el astral y no he dicho nada más. Y voy a seguir así hasta el final. Al final sí me meteré un poco más en el astral.
No. Bueno, esto es muy breve. No lo dije, en el tema de la segunda carta a los Corintios, Pablo de Tarso era en el siglo I después de Cristo. La yoga basista es de, aquí en este caso los historiadores no se ponen de acuerdo si es el siglo XI o el siglo XIV. Aquí simplemente hacer una reseña, y es que hay un señor que es el rey de Asarta, que manda a su hijo, Rama, a que haga un recorrido por todo su país, bueno, para conocer cómo se está controlando todo el tema de la gente, de los súbditos, de cómo va el país y demás. Y el hijo vuelve sumido en una tal tristeza que el padre reúne a toda una serie de sabios para intentar ver qué es lo que le sucede a su hijo, además preocupado porque su hijo es el que tiene que coger el trono. Y después de hacer un determinado, vamos a decir, peregrinaje, porque ninguno de los sabios sabía encontrar cuál era el gran problema que tenía el hijo. Uno de ellos, que es de donde arranca este texto, y como está hay muchos en el mundo budista. Este texto arranca porque hay un sabio que es basista, y este señor le dice que lo que le ha sucedido al hijo es porque ha visto la realidad de la vida y ha llegado a comprender que este mundo no es absolutamente real, y que una cosa es lo que vemos como carne y hueso y otra cosa es el mundo que existe fuera de este, y que en ese mundo que existe fuera de este encontraríamos las explicaciones y las contestaciones a todas las preocupaciones que tenemos en este. Y bueno, es un texto muy largo en el cual hay muchísimas pinceladas de lo que yo vuelvo a repetir, que para mí es el viaje astral. Además habla de que, por ejemplo, habla de que hay muchos mundos, en momentos determinados incluso esos diferentes mundos los convierte en uno solo, para después volver a separarlos porque en el cuerpo que tenemos en este momento no somos capaces de captar, y no somos capaces de captar entre otras cuestiones porque tenemos miedo. También. Y no sé cómo vamos de tiempo. Va bien de tiempo. ¿Vamos bien? Vale, yo aquí voy a hacer una muy breve reseña. Para mí este es un caso que me llama mucho la atención. Escritores sobre el tema de doblamiento astral, experiencias fuera del cuerpo, hay muchos. Yo en principio quería mencionar a este señor, a Jack London, primero porque es uno de los que en texto escrito más contemporáneo a nosotros, porque este señor, bueno, nació en 1876. Aparte de lo que voy a comentar ahora, de este libro, que es El vagabundo de las estrellas, este señor, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, porque es el autor, el escritor original, el escritor de Colmillo Blanco. Hizo varios libros también muy famosos, como fue La llamada de lo salvaje, La llamada de la selva, hizo, que es al que yo me iba a centrar, El vagabundo de las estrellas. Bueno, pues este señor, Jack London, conoce a otro señor a través de carta, a un tal Ed Morrell. Ed Morrell tuvo una vida muy azarosa, que no lo voy a contar porque entonces no terminaríamos. Lo cierto es que Ed Morrell en un momento determinado acaba con sus huesos en una prisión. En esa prisión intenta huir, no lo consigue, lo cazan y lo mandan a San Quintín, a una celda de aislamiento. Y además el alcaide que había en ese momento en la prisión le castiga con lo máximo, que ya no es una camisa de fuerza, eran 2 camisas de fuerza y además húmedas. El alcaide lo que quería era que muriera, pero que muriera sin síntomas de agresión física.
Entonces, bueno, este señor, que es por lo que conoce a Jack London, este señor cuando consigue salir de la prisión, y ahora comentaré cómo, consigue salir de la prisión, entre otras cuestiones porque cambiaron de alguacil, y por el maltrato que había recibido en la prisión, en lo que prácticamente era cadena perpetua, se le conmutó. Pues este señor, Ed Morrell, cuando sale de la prisión, emprende una campaña para intentar cambiar todo lo que es la reglamentación de prisiones en Estados Unidos. Y ahí, a través de cartas, empieza a cartearse con Jack London, se reúnen en casa de Jack London, en un rancho, y de las conversaciones que tienen surge este libro, El vagabundo de las estrellas. ¿Qué le cuenta Ed Morrell? Pues Ed Morrell le cuenta, porque Ed Morrell no sabía qué era lo que le había sucedido. Él lo único que sabía es que cuando le colocaban las 2 camisas de fuerza húmedas, él intentaba dejar la mente en blanco, notaba cómo se desprendía del cuerpo, y había veces que se paseaba por la prisión, había veces que iba a visitar a algún familiar, y esencialmente, y es lo que a él más le distrajo, es que comprobó que, aunque fuera imaginación, porque él no sabía qué era lo que le estaba sucediendo, sí se podía trasladar a otras épocas. Se junta con Jack London, con lo que él le va contando, redacta este libro, y entonces a la conclusión que llegan entre los dos es que esos viajes que ha hecho han sido viajes astrales al pasado. Han visitado o han vivido las vidas que Ed Morrell, aquí entraríamos en otro campo que ahora es imposible tocar, que sería de las reencarnaciones, las vidas anteriores que había tenido Ed Morrell. Que bueno, Ed Morrell había sido, y una cosa que sí me llamó la atención, porque normalmente a la gente que dice que cree en la reencarnación y dice, no, es que yo fui, es muy raro encontrar a alguien que haya sido alguien que lo haya pasado mal, alguien que haya sido, pues yo que sé, el zapatero del pueblo. No, todo el mundo dice, yo he sido Cleopatra, yo he sido Aníbal, yo he sido... No, pues este señor no. Este señor había sido un legionario de a pie en la época de Jesucristo, había sido un náufrago, había sido un muchacho que iba en una caravana en la época de la colonización del oeste americano y que fue asaltado por los Pieles Rojas. Y las experiencias de él, que son de las primeras que hay en la era moderna, se plasman en este libro, que es El vagabundo de las estrellas. Este libro además, y es cierto, tiene muchas críticas. Este libro se puede encontrar, tiene muchas críticas porque hay quien lo considera muy aburrido, que Jack London intentó adornarlo tanto que se pasó, que en un momento determinado hay quien dice que no comprenden muy bien si lo que está contando es cierto, es falso, quiere crear una duda o poco menos que se está riendo del que lo lee. Pero sí es cierto que Ed Morrell hizo su propia versión, pero cosa curiosa, el libro que hizo Ed Morrell, no hay un Dios que lo encuentre. Se publicó y no hay manera de conseguirlo. Se dice que hay algún ejemplar en Estados Unidos, pero de luego en las redes es imposible localizarlo, no se encuentra por ningún lado, y el que sí se encuentra es este, que es El vagabundo de las estrellas. Por favor. Y con esto voy a acabar la primera. Es que yo creo que me estoy pasando. No, vale, va muy bien, va muy bien. ¿Eh? Sí, te han hecho todavía 1 hora, o sea que... ¿Que queda 1 hora? 1 hora. Yo no sé si alguno me sabe decir quién es. Cyril Henry Hosky. ¿A alguien le suena? ¿Me sabría decir quién es? Parece Gandhi. Este señor, en un momento determinado, cambia su nombre. Bueno, este señor nace en Pittsburgh, en Inglaterra, y en un momento determinado cambia su nombre por Carl Hugh Sue, o algo así. El nombre sería Carl Hugh Sue, pero bueno, era un nombre chino-japonés. Este señor era
en sus orígenes era fontanero. En un momento determinado cambia ese nombre, a ese nombre, no sabemos por qué. Y después de cambiar a Karl Kyushu, se convierte en Tuesday Losam Ram. Este me imagino que se lo conocéis. Claro, ¿qué sucede aquí? Este señor se hace sobre todo famoso de entrada por su primer libro. Escribe 19 libros y el primero de todos es El tercer ojo. Pues este señor, según cuenta, bueno, este señor de entrada, por lo que hay escrito en lugares, o sea, periódicos, en noticias públicas, por los hechos que están ahora mismo reflejados por escrito, este señor reconoce que él había sido el Cyril del principio, que había pasado a Karl Kyushu y que había terminado siendo Tuesday Losam Rampa cuando es descubierto. Él es uno de los que en su momento sentó cátedra, además arrastró, le dio millones de libros. Este señor era fontanero y según cuenta, porque claro, cuando sale como Tuesday Losam Rampa y publica El tercer ojo y tiene el éxito editorial que tiene, como es lógico, normal, empieza a tener sus enemigos. Unos pueden pensar que son envidiosos y en otros casos puede ser que tuvieran razón. Pero claro, este señor se presenta como que era un crío que se ha cogido en una lamasería en el Tíbet. Esa es la parte, digamos, fuerte del tercer ojo, que es cuando él empieza a aprender para que le abran el tercer ojo y poder ver el aura humana. Entonces hay otros escritores en Inglaterra que dicen este señor es un fraude, empiezan a investigar y efectivamente descubren los 3 pasos que ha tenido el señor Rampa hasta llegar a ser Rampa. Pero él dice que sí que es verdad, que es cierto, y él no lo niega. Y que él termina siendo Tuesday Losam Rampa porque este señor no es el que él era antes, sino que el Karl Kyushu, una vez que se cambió de nombre, en un momento determinado, pues parece ser que estaba subido en un árbol, no sé qué estaría haciendo en el árbol, estaba subido en el árbol, se cayó, tuvo un accidente, una conmoción cerebral, y en ese momento hubo un espíritu de un lama tibetano que le pidió permiso para ocupar su cuerpo. Y como él no estaba contento con su vida, decidió que sí, que daba permiso. Hombre, eso es una cosa. Yo que creo en el astral y que creo en determinadas facetas del astral, si este señor me hubiera dicho que había ocupado el cuerpo a la fuerza, yo diría que no. Yo estoy convencido de que ningún espíritu puede ocupar el cuerpo de nadie si el espíritu originario no le da permiso. Y que aun en ese caso, yo sinceramente lo veo muy difícil porque yo no tengo explicación para esto. O sea, yo en mi interior creo que puede ser posible. Entonces, claro, muchos se estaban preguntando, bueno, ¿y por qué nos estás contando este rollo? Bueno, estoy contando esto porque en ese libro, El tercer ojo, ese libro a mí llega a mis manos con 14 años. Yo con 14 años, bueno, había tenido una experiencia que yo no sabía lo que era. Yo desde los 12 y pico, 13, igual fui muy precoz para este tipo de temas. Me empezaban a gustar muchas cosas que además no tenía, y no es que estuviera influido por nadie. O sea, yo me crié en el Sáhara, rodeado de dunas, y donde la gente, pues, estaban tus padres que trabajaban, tu padre trabajaba, tu madre sus labores y poco más. Y salías a la calle y jugabas. O sea, de estos temas ayer era rarísimo que se hablara. Yo miraba al cielo y decía, aquí no podemos estar solos, y con 13 años tuvo una determinada experiencia que yo en ese momento yo no supe explicar qué era y cometí
metido una rata, he dicho a los 13, no. La primera visualización o vislumbración de que pudo haber algo, vamos a decir, que fuera paralelo, que se pudiera interpretar como un desdoblamiento, como un viaje astral o semiastral, fue entre los 7 y los 8 años. Y a los 13 años, ya viviendo en Madrid, comentándolo con un grupo de chavales, me dijo: yo te voy a dar el libro que te lo va a explicar. Y me apareció como el tercer ojo. A mí me impactó, sin saber la historia de este señor, a mí me impactó porque a lo largo de este libro narra determinadas vivencias y con determinados detalles. Yo lo viví. Y yo, de luego, este señor no lo conocía y nadie me había hablado de esto. Por eso he nombrado a Tuesday Blossom Ramp. Pasamos y ahora voy a intentar correr más. Había preparado varios, me lo voy a saltar, simplemente al que le gusta el tema. El Robert Monroe y Waldo Viera, ambos fallecidos ya, han dedicado su vida. En concreto, Waldo Viera falleció en julio de este año, desde hace 2 meses y pico. Ambos han roto parámetros en la sociedad moderna con el estudio de lo que son desdoblamiento astral, conseguir enfocar tu vida a través de... Y yo lo único que digo es que invito a que le interese, pues, que averigüe. Y como decimos en el programa de radio, que saque sus propias conclusiones. Yo no voy a decir ni que sea cierto ni que no sea cierto. Ambos han montado sus centros, son centros de proyección internacional y que están funcionando muy bien y que aparentemente la gente que va allí está muy contenta. Y ahora sí, por favor, pasa. Vale, ya lo he dicho al principio, o sea, yo creo en el viaje astral. Reconozco, o sea, y además es la primera vez que públicamente lo estoy haciendo. Lo que pasa es que para cuando surgió el tema de esta conferencia o de esta charla, yo hablar de experiencias cercanas a la muerte, bajo mi punto de vista, si no hago mención a 3, 4 hechos que a mí me han sucedido, yo no puedo justificar por qué voy a hablar del astral. Entre otras cosas porque yo voy a empezar diciendo que no estoy de acuerdo, o yo al menos no me lo creo, hasta ahora nadie me ha demostrado que sea capaz de controlar el viaje astral consciente en el momento en que él quiera. Yo parto de esa afirmación. Y yo parto de esa afirmación porque estoy convencido que la persona que sea capaz de hacer eso, o sea, yo ahora mismo quiero, porque ojo, es que el mundo astral, el conseguir que tú, lo que muchos interpretamos como espíritu, como alma, depende de cómo lo queramos ver y de la creencia que tengamos. Que en un momento determinado nos podamos desprender de esto y sin tener desconexión de esto, elevarnos por encima. Y ya no solamente ver lo que hay aquí, sino decir, vamos a ver, yo tengo ahora mismo, o mismamente, ¿qué está sucediendo en el Pentágono? ¿O es verdad lo que nos están contando de la guerra de Siria? Y voy allí y lo veo. Y me traigo pruebas. O sea, si alguien es capaz de hacer viaje astral consciente y en el momento en que él quiere, para mí es capaz de hacer eso. Y una persona que sea capaz de hacer eso, de entrada su vida cambia. Y yo no digo que no haya nadie. Yo no lo conozco. Que ese sería otro tema, que tampoco vamos a tocar hoy. Que hay personas y que están siendo entrenadas y preparadas para esto, sí, pero que están en manos de agencias de inteligencia. Eso es cierto. Y además hay pruebas. Pero claro, a mí eso tampoco me vale. O sea, a mí que haya pruebas, no, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, me encantaría hacerlo. He tenido 4 o 5 experiencias que a mí me han corroborado que el astral existe. Soy ahora mismo un principiante porque estoy intentando por todos los medios conseguir esto, hacerlo cuando yo quiera y para averiguar lo que yo quiero averiguar. Estoy ahí y posiblemente no lo consiga nunca, pero por lo menos lo seguiré intentando.
Dicho esto, o sea, yo de las 4 o 5 ocasiones en las que he podido hacerlo, una cosa está clarísima. Lo único que no puedes tener, pero no solamente para esto es en cualquier faceta de tu vida, lo único que tú no puedes tener es miedo. En el momento en que tú tengas miedo, has perdido la batalla. Si tú tienes miedo a que te bajen el sueldo, te lo van a bajar. Si tienes miedo que te echen del trabajo, es que lo vas a llevar reflejado en la cara y además lo vas a traer. Te van a echar del trabajo y te van a bajar el sueldo. Y si tienes miedo a hacer astral, te puedo suceder 2 cosas. O que no lo consigas, o que veas lo que no te apetecería ver. Porque claro, en el astral hay muchos mundos. Para que crean esto, yo sí creo, hay muchos mundos. Pues podemos decir mundos paralelos, podemos decir en escalones, aquí cada uno lo interpreta de una manera, hay muchos mundos. Y podemos caer en un bajo astral. Y por favor pasa porque además me estoy enrollando de una manera, es que no llego al final, yo no llego al final. Pásame las 2 siguientes también. No. No tener miedo, debemos de fijar una fecha, o sea, yo, y además lo reconozco, fue la primera vez que lo hice así. Yo me empecé a mentalizar de que no podía tener miedo. Me fijé una fecha y empecé, no sé si fueron 4 o 5 días antes, diciéndome el viernes. Cuando se fue acercando el miedo, el viernes, sinceramente estaba absolutamente acongojado, por no decir otra cosa. Pero a la vez expectante, estaba deseoso y salió. Fue una experiencia muy breve, fue lo típico que te cuentan muchísimos, te separas un poco, te ves a ti mismo. Yo no sé si me asusté por ser consciente de que me estaba viendo o por lo que vi en mí, porque normalmente además es una de las cosas que suelen contar gente que ha tenido este tipo de experiencia, que es el miedo a verte, porque claro, no te ves solamente el físico, es el físico y lo que desprendes tú desde dentro. Y por lo que se ve, todos nosotros nos tenemos, como personas, nos tenemos idealizados. Con lo cual, nunca nos va a gustar lo que vemos. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que llevar de antemano, mentalizadas, para que no nos dé ese primer impacto. Tenemos que ir con una absoluta tranquilidad, seguros. Yo estoy convencido, no lo puedo demostrar, yo estoy convencido de que, en contra de lo que dice mucha gente, haciendo el viaje astral o intentando hacer el viaje astral, lo último que te va a suceder es que te mueras. Yo te morirás si te llega tu momento, no por eso. Y estoy convencido, como ya dije antes, con el tema de Carl London, de que nadie te podía, con el tema de Rampa, de que nadie, si tú, vamos a ver, si creemos en la dualidad cuerpo-espíritu, ningún espíritu puede ocupar tu cuerpo si tú no le das permiso. Vale, podríamos entrar en tema de magia negra, nos podríamos ir a Sudamérica y eso ya sería otro, pero no es esto, no tiene nada que ver con esto. Y que disfrutéis del viaje. Y ahora creo que voy a empezar. A ver, déjame. A ver si aprendo cómo se maneja porque. El botón de abajo. ¿Cuánto queda? Nada. Que no deja caso. Me voy a saltar. Ahora, y lo dije al principio, el tema del directo. Esto es un directo. Yo además los había comentado a ellos dos de que yo me voy a centrar en la parte que viene ahora, que es la que te voy a dar. No, muy brevemente. ¿Qué suele suceder si alguien se anima a hacer este tipo de viajes astrales? Hay muchas experiencias. Yo, de las 4 o 5 que he tenido, y sinceramente ninguna ha sido igual, la primera fue así. Tú estás tumbado y notas cómo te vas levantando. Hay otra que en vez de levantarte poco a poco, te levantas hacia arriba como si flotaras. Está esta, que va poco a poco. Yo la última que tuve no fue exactamente así, sino que yo me noté como si tuviera los pies clavados y te levantas así, y a partir de estar ahí, te levantas. Hubo otra, que en vez
de subir, todas estas son subiendo, yo salí por debajo. Que yo pensaba que eso era imposible, a mí me sucedió. Bueno, esta es la imagen desde arriba. Esto es un anticipo para que la amiga Asun empiece a hablar. Porque sí es cierto que en el astral nos podemos encontrar, a mí de las 4, 5, una fue esta. No, yo no me encontré esto, yo tuve la suerte de encontrarme una señorita que era el ideal de belleza. Es que no hay palabras para describirlo. Y fue la experiencia en la cual subí como si tuviera los pies clavados. Estaba así y ya empiezo a elevarme un poco y en ese momento es cuando empiezo a ver la habitación y me di cuenta y digo, lo he conseguido. Y en ese momento se me pone delante esa señorita. Esto es un tío muy feo, la otra era muy guapa. Pero la otra, lo que transmitía, sobre todo por los ojos, no tiene nada que ver con este. O sea, le daba 20.000 vueltas en maldad. O sea, fue automáticamente un rechazo y volver al cuerpo. O sea, estaba claro que había contactado o se me había mezclado una especie de, si queremos en el astral, en el bajo astral, algo parecido. Y ahora ya sí, voy a acabar. Porque para mí, y yo me baso en mi experiencia, o sea, y vuelvo a repetir que yo soy un absoluto estudiante. Para mí hay 4 tipos de astrales. Por lo que he leído, hay quien incluso lo lleva a 12, pero yo esos 12 sigo reduciéndolo a 4. Incluso de estos 4 casi me sobraría uno. Que serían instintivo, es decir, prevalece tu subconsciente, que es normalmente el que mejor te conoce, o quizás lo que está prevaleciendo es tu cuerpo astral sobre el cuerpo físico y te está dictando que en un momento determinado necesitas tener esa experiencia. Puede ser programado. Yo no he tenido una experiencia de ese tipo. Si los hay, y por ejemplo estos 2 señores que os nombré anteriormente, que quien quiera averiguarlo que lo averigüe, que tienen centros abiertos en plan internacional para hacer proyección astral, lo hacen de este tipo, programado. Es decir, tú te tumbas y alguien te va guiando. Te pueden poner música, porque además una de las claves para hacer astral es estar en la máxima comodidad posible. Si tú estás relajado oyendo heavy, ponte heavy. Si estás relajado oyendo música de tipo Veda, pues oye, lo que le vaya a cada uno como mejor. Existe el programado, existe el espontáneo, que es, para mí, que ni el consciente ni el subconsciente se lo esperan y de pronto se ven fuera. Y existe el forzado, que es el cuerpo físico no quiere, posiblemente el astral tampoco, pero estos 2 son los que para mí están enlazados con las experiencias cercanas a la muerte. Porque cuando llegue ese momento, todo lo que podamos contar anteriormente para mí sobra. Por lo menos al día de hoy, nadie tenemos la explicación de cómo engañar a la muerte. Cómo evitar ese momento. Entonces para mí, o dicho de otra manera, para mí la experiencia cercana a la muerte, sobre todo muchos de los casos que se dan, no digo todos, muchos de los casos que se dan, serían serían viajes astrales espontáneos, forzados, puede ser espontáneo forzado o espontáneo forzado. Porque en ninguno de los 2 casos, ni el cuerpo físico ni el astral están de acuerdo ni se lo esperan. Y me pasó. Así que con esto le doy paso a mi amiga Asunción. Bueno, buenas noches. Como verán, a mí me han dejado la parte más complicada para enlazar
enlazarlo con las experiencias cercanas a la muerte, porque parece ser que en un principio hablar de abducciones alienígenas y experiencias cercanas a la muerte como que no tiene demasiada fusión, es un poco complicado. Pero bueno, lo voy a intentar, me han pedido y yo lo intentaré por lo menos. Bueno, para aquellos que no estén tan versados en el tema, las abducciones son quizás la parte más popular, más conocida, la parte quizás que más llama la atención, que más atrae dentro del campo de la ufología. Tenemos conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte, no, de las abducciones. Tenemos conocimiento de los relatos de abducciones desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. No es que antes no las hubiera, sino que a partir de ese momento es cuando más comienzan a visualizarse este tipo de experiencias. El término abducción es un término que viene de la rama jurídica, de la rama del derecho, y que realmente significa simple y llanamente secuestro, no va más allá. Bueno, yo creo que todos tenemos de alguna manera grabado en la memoria de una forma, yo diría casi que ancestral o arquetípica, ese rayo de luz que en un momento determinado cae, incide sobre un ser humano y es transportado a través de ese haz de luz hasta el interior de una nave de supuesta procedencia extraterrestre. Creo que todos lo hemos oído, leído, visto en película, escuchado en conferencias, en charlas, en lo que sea. Pero creo que la imagen todos la tenemos ahí. Bueno, no voy a hacer un recorrido evidentemente por todos los casos que tenemos entre manos de abducciones, porque entonces no acabaríamos nunca, pero sí me voy a centrar en el caso referente, el primer caso del que se tiene constancia, por lo menos en la época moderna de la ufología, porque además es el que reúne las características más importantes dentro de las abducciones, que es el caso del matrimonio de Betty y Barney Hills. Betty y Barney Hills regresaban de unas vacaciones en su coche de noche por una carretera a oscuras, cuando de repente comienzan a ver una extraña figura, una extraña luz en el cielo. Ellos pensaban que podía ser una estrella, pero claro, una estrella que de repente mantiene un comportamiento y un movimiento errático, está claro que deja de ser una estrella. Con lo cual, bueno, deciden parar su coche para ver qué ocurría, y sentados como estaban dentro de su coche, observan como lo que hasta ese momento era una estrella con una apariencia un tanto errática, pero estrella, a fin y al cabo, hasta lo que ellos conseguían ver, se convierte de repente en una nave tripulada por supuestos seres extraterrestres. Bueno, Betty y Barney Hills se convierte a partir de ese momento en un caso, digamos que abanderados de las abducciones, de las experiencias de abducción, sobre todo precisamente por estas dos cosas que les voy a nombrar. Y una es por la publicación del Viaje Interrumpido en el año 1966 y la otra por la película, no sé si tengo la diapositiva de la película, no, por la película que se denomina Incidente OVNI, que se proyectó en los cines en el año 1975. Esto revolucionó por completo el mundo de la ufología moderna. Comenzaron a salir casos como por cientos en todos sitios. Muchos de ellos, curiosamente, anteriores a los de Betty y Barney Hill, se dieron abducciones. Incluso Eduardo lo ha hecho con la Biblia. E incluso en la Biblia hay episodios en los que podemos estar hablando de abducciones alienígenas o supuestamente alienígenas, ¿vale? Bueno, les decía que me quedaba única y exclusivamente con el caso de Betty Barney Hill por una sencilla razón, y es porque este caso lo que hace es un conglomerado de todo lo que va a venir después, es decir, contiene todos los pasos, todas las fases por las que se van a pasar prácticamente todos los abducidos. Betty y Barney Hill narran que tienen cerca de 2 horas en las que no recuerdan nada en esa noche. No recuerdan nada y únicamente por medio de sueños que comienzan a tener después del
incidente y por medio de hipnosis es como logran rescatar esos recuerdos que se han perdido en su mente o que le han hecho perder en la mente. ¿Y por qué digo que le han hecho perder? Bueno, pues porque supuestamente estos señores que vienen de allá arriba, no sabemos exactamente muy bien todavía lo que son, ni siquiera si son algo. Estos señores parece ser que tienen el poder, la capacidad de controlar de alguna manera mentalmente a esas personas, tienen el poder de alguna forma alterar el espacio-tiempo, por eso están las pérdidas de tiempo, los missing times, conocidos también así, que sufren muchos abducidos. Y no solamente eso, sino que también de alguna manera, y eso lo cuentan Betty Barney Hills, son capaces de implantar recuerdos y emociones falsos, pero recuerdos y emociones que las personas al recordarlas viven como ciertas, como totalmente verdaderas. Y tienen una capacidad más, y es la de crear una especie de falsos recuerdos que nosotros dentro de la ufología denominamos como recuerdos pantalla. Los recuerdos pantalla, si alguien ha visto, por ejemplo, la película Encuentros en la cuarta fase, se dará cuenta de que la persona que está sufriendo todos esos incidentes en esa película observa continuamente, creo recordar que la imagen de un búho, me parece recordar, o de una lechuza o algo por el estilo. Bueno, eso es lo que en ufología denominamos recuerdos pantalla, por una sencilla razón, porque esos recuerdos están encubriendo, están de alguna manera taponando por completo lo que realmente puede haber vivido y puede haber experimentado esa persona. Por eso se les llama recuerdos pantalla. Pueden ser búhos, lechuzas, alces, perros oscuros. Casi siempre son recuerdos que vienen a la memoria de repente y que nos inquietan, nos ponen nerviosos. No sabemos exactamente por qué el recuerdo de un búho, de una lechuza, de un perro puede producirnos esa sensación de angustia, esa sensación de nerviosismo. Sin embargo, por los estudios que se han ido realizando, se sabe que realmente esos recuerdos no son más que eso, pantallas detrás de las que realmente se esconde la verdadera experiencia vivida por esta gente. Bueno, Betty Barney Hill, como les decía, vivieron ese cúmulo de fases por las que se pasa. Hay otra fase muy curiosa dentro de las abducciones, y es aquellas en las que dentro, además de los recuerdos pantalla, lo que podemos llamar recuerdos pantalla, se disfrazan, entre comillas, bajo la apariencia de personas, quizás a lo mejor famosas, incluso adoradas, como puede ser Jesús, como puede ser la Virgen María, como puede ser, en fin, Buda, cualquiera de ellos, o como familiares, o como amigos, o como personas cercanas que han fallecido, curiosamente. ¿Vale? De alguna manera pensamos dentro de la ufología que esto lo hacen estos seres, si es que realmente son ellos, realmente estos seres lo están haciendo para que la persona que está sufriendo ese episodio de alguna manera tenga serenidad, tenga tranquilidad y sobre todo confíe en lo que está ocurriendo y se deje llevar y se deje hacer. De ahí esos recuerdos pantalla. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la ciencia, digamos que, o del lado más razonable, del lado más del raciocinio, podemos decir que las abducciones tendrían una explicación científica, evidentemente, y dan razones sensatas, dan razones de peso, pero que evidentemente no pueden abarcar todo el tema de las abducciones. Hay quien se decanta porque este tipo de experiencias única y exclusivamente las vivirían personas con una naturaleza paranoide muy acusada, las cuales de alguna forma inventarían en su mente enferma esos episodios de abducciones y los revivirían una y otra vez, sintiéndose incluso como paranoicos que son en ese momento, sintiéndose incluso como acosados, como perseguidos por estas entidades, por estos seres, ¿vale? También está lo que podría ser el tema del encubrimiento, me explico, es decir, el que una persona haya vivido una pequeña experiencia que no sabe exactamente muy bien cuál es,
ha vivido algo que le ha llamado la atención, que le ha dado un poco de miedo. Quizás iba de noche por una carretera y en el fondo vio una lucecita que se movía, pero no llegó a nada más, y que su mente, debido a un efecto placebo, invente alrededor de esa lucecita perdida todo un encuentro en la tercera fase. Bien. Esas apreciaciones por parte de la parte más razonable de los investigadores o de la parte, digamos, más científica, no dejan de ser ciertos, es verdad. Es decir, este tipo de personas puede estar sufriendo también este tipo de enfermedad, pero está claro que no todos los abducidos son paranoides, ni están inventando, ni están imaginando. Así lo han dicho y así lo han conseguido demostrar a lo largo de toda la historia que llevamos desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Se ha podido demostrar que efectivamente que los casos son tantos, son tan variados, son tan dispares, en tantos sitios a la vez, en tantos lugares del mundo, y con una diferencia espacio-temporal terrible, que todo esto se salta a los parámetros de la psicología, por decirlo de alguna manera. Es imposible de alguna forma poder hacer un simple entronque con la psicología. No podemos quedarnos única y exclusivamente en el tema de la psicología. Está claro que ahí detrás se oculta algo más que todavía no hemos descubierto. De momento lo denominamos abducciones de origen extraterrestre, pero creo que hay que profundizar y que hay que ahondar muchísimo más. Bueno, les decía esto porque Rick Strassman, el doctor Rick Strassman, escribió este libro, DMT, la molécula del espíritu. Y esto era una persona que se dedicó a estudiar muchísimo también las experiencias cercanas a la muerte. Pero en un momento determinado se dio cuenta de que los abducidos vivían momentos y situaciones que entroncaban de alguna forma con algunas partes, algunas de las fases incluso que ha comentado Gustavo, de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues como Rick Strassman de alguna manera pensaba que las experiencias cercanas a la muerte estaban siendo causadas o podían ser causadas precisamente por esa molécula del espíritu, en la DMT, que no es más que la dimetiltriptamina, que sería una hormona que se segrega en el interior de nuestro cerebro, en la glándula pineal para ser más concretos, pues una descarga involuntaria, una descarga inesperada de DMT podía provocar o bien una experiencia cercana a la muerte de las personas o bien una experiencia de abducción. Cualquiera de las dos era válida para él. Cualquiera de las dos podía de alguna manera estar siendo producida precisamente por esa molécula, por la molécula del espíritu. Creo que si la pongo al derecho le puedo dar mejor. Bueno, antes Gustavo nos ha nombrado una serie de fases por las que pasaban, no todos, pero sí muchos, unos más, otros menos, unos algunos, otras, de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues resulta que dentro de las abducciones, si no todas, también se dan algunas de estas fases, ¿no? Al igual que ocurre en las experiencias cercanas a la muerte, se altera la percepción de nuestro entorno cuando una persona ha sido abducida. Se altera la percepción del entorno que tiene alrededor. De hecho, muchos abducidos tú hablabas, Gustavo, del sonido de la muerte. Hay abducidos que hablan de sonidos característicos también, precisamente, cuando se está produciendo esa abducción o cuando está a punto de producirse esa abducción. Hay quienes hablan, sin embargo, de todo lo contrario, de un silencio tremendo que sobrecoge de alguna manera, que parece que te está indicando ya algo, te está diciendo ya va a pasar algo que no sé lo que es, te está incitando de alguna manera, se altera la percepción de nuestro entorno. Hay una salida de la conciencia, de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo físico. Aquí entroncamos directamente con un ECM y como nos estaba hablando mi compañero Eduardo, con el tema del viaje astral. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchos abducidos han comentado de que
esa abducción no se produce en el plano físico, sino que se produce en un plano distinto, en un plano astral o en un plano espiritual. No siempre el abducido es abducido físicamente, sino que también puede haber abducciones de este tipo. Bueno, una fase más totalmente que corroboraría totalmente la fase de la que ha hablado Gustavo. Los abducidos informan haber visto a otros humanos en sus experiencias. Aparecen, lo que les comentaba antes, aparecen en imágenes como Jesús, como familiares que han fallecido. Aquí vemos que lo hacen de otra manera y lo hacen simple y exclusivamente para que se tranquilice la persona. Quizás la imagen más recurrente en las ECMs que tenemos es la visualización del túnel. Vienen los abducidos, tenemos ese rayo de luz que incide y que nos lleva de alguna manera a esa nave extraterrestre. Sería algo muy parecido también al tema de las ECMs. El cambio en el concepto de vida. Aquí vamos un poco a la inversa que en el tema de las ECMs. Mientras que las experiencias cercanas a la muerte, la persona que las ha vivido, que las ha sufrido, tiende a una vida de más paz, de más tranquilidad, de más equilibrio, de más introspección mística. Dentro de las abducciones normalmente tenemos todo lo contrario, que es la siguiente fase, es decir, una forma a la inversa. Son experiencias que producen mucho más miedo, sobrecogen muchísimo más, y el cambio de vida suele existir, pero no a mejor muchas veces. Mientras que en las experiencias cercanas a la muerte sí que suele haber un cambio de vida para muchísimo mejor. Bueno, me han estado diciendo ya que prácticamente no hay tiempo, no sé quién se lo ha comido. No voy a señalar a nadie, pero bueno, simplemente hablarles de Kenneth Ring y el proyecto Omega. Son 2 segundos. Kenneth Ring es psicólogo y neurofisiólogo que siguió muy de cerca también el tema de las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, dirigió en su momento un instituto precisamente para el estudio académico de las experiencias cercanas a la muerte. Y no solo escribió el libro Proyecto Omega, sino que creó el Proyecto Omega, en el que sometió a abducidos y a personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte a una especie de experimento para ver qué era lo que reflejaba. Kenneth Ring se dio cuenta de que lo importante de todas estas vivencias no era la vivencia, sino lo que sucedía más allá de esas vivencias, lo que sucedía después precisamente de esas vivencias, ¿vale? Se dio cuenta que lo importante era lo que la gente se preguntaba después, el cómo cambiaba su vida, daba igual tanto para bien como para mal. De alguna manera la vida de esas personas había cambiado. De alguna manera Kenneth Ring era totalmente consciente de que esas personas, con lo que narraban, lo que estaban haciendo era darnos pequeños retazos de cómo funciona el universo. Darnos pequeños retazos de preguntas que debemos hacernos. Darnos pequeños retazos de un puzzle universal, de un puzzle cósmico, por decirlo de alguna manera, que entre todos debemos montar. Solamente quiero hacer una cosa antes de finalizar. Me quedaba muchísimo más por contar, pero bueno, habrá más ocasiones seguramente. Decirles una cosa. En lugar de distanciarnos tanto los unos de los otros, en lugar de, entre los mismos investigadores o los que nos gusta todo esto, el y tú más que se lleva tanto ahora a nivel político, pero también lo podemos llevar a nivel de investigadores, que por favor que tengamos en cuenta una cosa, que las piezas del puzzle las tenemos todos y cada uno de nosotros. Que si queremos realmente saber por qué se producen las experiencias cercanas a la muerte, por qué se producen las abducciones, por qué las personas ven fantasmas, por qué unas sí y otras no, por qué hay personas que tienen telequinesia, porque tenemos las piezas en la mano y son preguntas a modo de acertijos que de alguna manera nos está haciendo el universo para que precisamente conozcamos a ese universo. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues qué deciros, siento que se haya acabado el tiempo en el sentido de que la conferencia se haya acortado un poquito más. Es que a continuación, como todos sabéis, hay una ruta por sitio de Granada,
bastante interesante donde vamos a descubrir pues bueno, rincones, historias que yo creo que van a ser de gusto. Daros las gracias de corazón, deciros que me ha gustado mucho que estéis aquí esta noche y emplazar a todo el mundo a la siguiente semana, que estaríamos hablando el sábado 28, precisamente como ha dicho Eduardo, ellos en teoría venían a una conferencia y han acabado dando otra, ¿no? Que en teoría esa conferencia se tendría que haber producido precisamente este sábado. Se retrasó y será el sábado que viene. Ahí ya terminaremos por completo la jornada. Se llaman las segundas conferencias solidarias del misterio en Guatalovega. Como telón de fondo tendrán los enigmas de la crónica negra. Para ello traemos tres ponentes de lujo. Primero Juan Rada, exdirector del famoso semanario El Caso. En segundo lugar tendremos a César Requesén, que está repartiendo ya precisamente los trípticos que hablan de esta conferencia, que nos hablará de... Ahora después entenderéis quién es verdaderamente este famoso verdugo, uno de los últimos verdugos españoles, Bernardo Sánchez de Bascuñana, ¿no? Y para finalizar tendremos a David Sentinella, gran comunicador, gran divulgador, perteneciente a la Escuela de la Brújula, no sé si conocéis el programa, del misterio, enigma histórico y demás, que nos hablará de los tabúes de la muerte. Y bueno, me emplazo a aquel que quiera seguir un poco el sendero del camino del misterio, que todavía no ha terminado, que la semana que viene va a ser... Bueno, hoy ha habido un broche de oro importante para terminar la jornada en Granada, y en este marco tan interesante y con estas personas tan interesantes. Y la semana que viene terminamos completamente con otro broche de oro diferente, ¿no? Daros, ¿sí? No, una pregunta. Sí. ¿Va a haber opción que sea 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta? Es que no hay tiempo. Deberíamos de haber dejado por lo menos 10 minutillos para preguntas, pero es que si no, vamos... Es que hay gente esperando en Plaza Nueva para la ruta, Sí, entonces... Claro. A mí me hubiera gustado, y es verdad que es donde más se disfruta y donde más conferencia ha llegado. José, ¿Sí? 5 minutillos, sí. 5 minutillos, ¿no? Venga. Ahora nadie va a querer preguntar. Claro que sí, el Eduardo tiene que explicarnos cómo Sí, se claro. Tengo que explicar cómo se hace. ¿Cuántas razas están Bueno, bajando? por ejemplo, ¿Cuántas razas están bajando de no, fuera? yo ahí simplemente... Extraterrestres. Perdón. ¿Cuántas razas están bajando ya? ¿O están? Depende del autor al que nos vayamos, del investigador al que nos vayamos. Hay quien habla de 10, 12, hay quien habla de 50, 60 tipos de razas distintas. Hay quien habla de razas que están aquí desde el principio de los tiempos. Es totalmente imposible barajar. Yo creo que esto va también mucho en la creencia de cada persona. En la creencia o en lo que investiga, la faceta que investiga. Es la sensación que yo tengo. Sí, muchísimos, seguramente sí. ¿Más preguntas? Que lo explique. Sí, ¿Que explica cómo hacerlo? No puedo explicar cómo hacerlo. Sí hacer un comentario que se me quedó colgado cuando he visto, y además creo que la visteis al pasarla, que tenía una especie de cono de luz, porque una de las mejores formas de concentrarse, por lo menos, en mi opinión, de concentrarse para hacer un astral, es imaginarte en un cono de luz o un túnel. Tú imagínate en un túnel con la luz al final, empieza a recorrerlo hasta que llegues. Si eres capaz de hacerlo bien, con tranquilidad y sobre todo sin miedo, y vuelvo, lo del miedo es que lo repetiré siempre, o sea, lo último que tú puedes tener en ningún momento de tu vida, en nada que hagas es miedo, y menos en esto, o sea, porque si lo tienes en esto es que no vas a conseguir nada. Si lo haces sin miedo y con tranquilidad, cuando llega al final del túnel, puedes tener experiencias de muy diversos tipos, desde encontrarte tumbado en una nube, una especie de nube, absolutamente relajado, y que a lo mejor cuando vuelves en sí has estado 5 minutos y a ti te parece que has descansado 3 días, o sea, pero experiencias que no tienen explicación lógica, o sea, bajo nuestra concepción no la tienen. Y sí, me refería por lo del túnel, porque además el tema del túnel es un tema común en las experiencias cercanas a la muerte y en la seducción. Y para mí es de las mejores maneras de conseguir hacer por lo menos acercarse a hacer un... Intentar hacer una salida.
David. Cuando inició la experiencia astral, sintió una especie como de vibración. Una especie como de vibración de todo el cuerpo durante unos segundos. Sí, yo más que vibración diría hormigueo. Yo lo que notaba era un hormigueo muy fuerte. También es verdad, o sea, que yo como, vamos a ver, yo he dicho, lo he conseguido 5 veces. 5 veces con años de diferencia. O sea, yo soy un alumno muy torpe. Eso lo reconozco. Entonces, entre medias, hablas con gente y dices, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Y yo recuerdo una vez hablando con uno y me dijo, no, la mejor manera, imagínate como si tuvieras un hormiguero que te sale de los pies y las hormigas te van comiendo y según las hormigas van avanzando, esa zona no la sientes. Yo lo intenté varias veces hasta que una vez que funcionó. Hay un momento en que yo más que vibración, es que no encuentro la palabra, no es exactamente vibración, es parecido. Es un instante en el cual, como si te quedaras en blanco, no sientes nada, no oyes nada, pero a la vez no has perdido la consciencia, eres consciente. Sí, es una especie de vibración pero muy suave. O sea, es que no sé quién hizo la pregunta, no lo he visto. No sé si a hablar de vibración se estaba refiriendo a una vibración fuerte. Si es así, a mí no me sucedió así. Hablábamos de que la gente que tiene SM, ¿no? Cuando regresan de esa SM y te cuentan la experiencia, luego su vida se cambia a mejor, ¿no? Ven la vida de otra manera y la cambian a mejor. También sabemos que hay personas que también han vivido esa misma experiencia, pero su vida ha cambiado a peor. Es posible que realmente estemos hablando de que la SM, como se ha contado aquí, sean viajes astrales, y que esa persona que ha vivido esa experiencia traumática, en vez de ir a un alto astral, haya ido a un bajo astral y por eso esa experiencia mala. A ver. ¿Quién quiera? Va para los tres. La gente que informa de experiencias negativas es porque tiene un seco religioso y cultural muy específico. A lo mejor son gente espiritualmente muy cerrada y signos que cualquiera interpretaría o fenómenos que cualquiera de nosotros interpretaríamos como positivo, él lo interpreta como algo negativo, o bien porque no tiene la conciencia tranquila y cuando es interpelado por el que hemos llamado el ser de luz, piensa que tiene cosas que esconder, entonces se retrae bastante. Es por una mala interpretación de la fenomenología, porque la fenomenología es la misma en todos los casos. O sea que parte del sujeto el que haga una interpretación negativa con la consecuente negatividad que luego le va a traer en su vida. Una última rapidita, ya damos por finalizado. Sí, no, es que hay que desplazarse a otra parte. Si empezara desde aquí la ruta sería. Bueno, un aplauso muy fuerte para